¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas noches. Esta es una nueva edición de Chat Político. Bienvenidas a ustedes también que están ahí del otro lado. Y vamos a volver a hablar de un tema que nos parecía interesante volver a insistir y sobre todo porque nos habían quedado temas pendientes en cuanto a la situación de las personas con discapacidad en la Argentina, sobre todo porque se está haciendo un camino muy prometedor, por cierto, en cuanto a la posibilidad de una nueva ley para las personas con discapacidad en nuestro país. Es por eso que hemos vuelto a convocar a Germán Ejarque, que es contador público y además director de Participación Ciudadana, a quien lo tenemos, el otro día lo teníamos en el estudio, lo tenemos a través de una videollamada y le agradecemos como siempre su disposición para contarnos cuál es la situación que se vive en la Argentina. Germán, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, buenas noches, Claudia. Bueno, gracias nuevamente por la invitación. No, por nada. Porque el otro día cuando nos despedíamos del programa, la vez anterior hablábamos de, bueno, quedaron temas pendientes porque queríamos repasar un poco lo que está pasando con la ley, pero además hablar de la situación que se vive en la Argentina, la que viven las personas con discapacidad. Y decíamos, el tema vivienda también es un tema en el cual nuestro país tiene una deuda pendiente. Y bueno, queríamos preguntarte a vos, ¿cuál es la situación de las personas con discapacidad frente al acceso a la vivienda, si realmente tienen posibilidades? Bien, la realidad es que hoy en día es muy difícil. A ver, es difícil para todos acceder a la vivienda y la dificultad sigue siendo aún mayor para familias que tienen algún integrante con discapacidad. Si bien el sistema actual, la ley, contempla un cupo de vivienda, históricamente, como pasa con los cupos laborales, esto no se ha cumplido. Siempre hemos escuchado esto de hecha la ley, hecha la trampa. Muchas veces las excusas de los gobiernos han sido que las construcciones se han hecho a través de cooperativas de vivienda y que estas cooperativas no incluían este cupo o no incluían a familias con discapacidad. En su momento, te hablo año 2012 al 2015 en Mendoza, esto lo hablamos con el IPB y quedó claro que el IPB, como órgano rector en materia de políticas públicas de vivienda, tenía la facultad para decidir no financiar o no acompañar proyectos de vivienda donde las cooperativas estuvieran incumpliendo el cupo, y sabemos que el área social tenía la posibilidad de modificar o de asignar viviendas en cuanto a una priorización de familias que tuvieran integrantes con discapacidad. Siempre la prioridad estaba dada para personas que estaban a la espera de un trasplante, donde la vivienda es fundamental para garantizar la higiene y el éxito del trasplante, y luego para familias que tuvieran integrantes con discapacidad. Lo mismo para viviendas recuperadas. Esto se trabajó, pero bueno, en los últimos años a nivel local cayó mucho la construcción de viviendas y este porcentaje, si bien se venía cumpliendo, un 4 o un 5% de nada sigue siendo nada, lo cual profundizó esta carencia. ¿Y cómo se ha resuelto? Generalmente a través de recursos de amparo, de medidas judiciales, porque tanto la Constitución como la Convención garantizan el derecho a una vivienda digna. Pero bueno, es el Estado en sus distintos niveles históricamente está incumpliendo con esa obligación. Tal cual. Bueno, queríamos preguntarte un poco cómo, digamos, cuáles serían los cambios que traería la nueva ley en caso, y ojalá pase, ¿no? Esto de avanzar, porque también eso lo tienen contemplado y, digamos, si bien ya hay una ley que existe y que evidentemente no se cumple, la nueva ley ampliaría ese margen, ¿no? Sí, primero, contar con una pregunta que muchas veces nos hacen por las redes de cómo acceder. Inevitablemente, aunque no estén cumpliendo, es importante que haya un registro. Existe el RENAVIT, que es el registro de necesidades habitacionales. ¿Qué es lo que pedimos? Que las familias se inscriban en las áreas de vivienda municipales, que presenten el CUT, que es el Certificado Único de Discapacidad, y que hagan este caminito de periódicamente preguntar si existe algún proyecto, algún plan de vivienda para ser incluido. Y la nueva ley
Lo que va a cambiar, aún teniendo el cupo, es lo que charlábamos en la entrevista anterior, la de determinar a los responsables de que este cupo se cumpla. Claro. Bueno, a nivel nacional existe un área específica y sabemos que muchas veces se delega a las provincias, el financiamiento se baja a través de los órganos de vivienda provinciales y bueno, habrá que esta ley pedir que se rinda cuentas el organismo que está construyendo para que al menos de lo que está trabajando o financiando se tenga en cuenta un cupo de vivienda. Otra dificultad que hay en materia de ingresos. Sí. Hay muchos planes, sabemos, propiedad, en fin, hay otros programas de vivienda que piden determinado nivel de ingresos y es más difícil para las familias justificar estos ingresos. Así que en eso bueno, también habrá que trabajar y articular para reducir un poco los requisitos y garantizar este acceso a la vivienda. Germán, bueno, vos decías que la nueva ley va a ampliar el cupo, pero además va a ejercer o va a dar la posibilidad de que se ejerza ese control que es fundamental para que se puedan cumplir las condiciones que puede dar una nueva ley de discapacidad. Pero además de eso, quería preguntarte, porque no solamente estamos hablando del acceso a la vivienda, de tener una vivienda, sino aquellos que por ahí tienen personas con discapacidad, que tienen una casa, ya sea porque es de su familia, pero no está condicionada a sus necesidades. ¿Hay algún acceso a algún subsidio, algún crédito como para poder poner esa vivienda en condiciones? Sí, siempre han habido programas de cuanto a mejora de condiciones habitacionales. Este año concretamente, a nivel Agencia Nacional de Discapacidad, no se abrió este tipo de programas, pero sabemos que existen líneas. Dentro de Procrear, por ejemplo, existe también financiamiento para mejoras, para ampliaciones. Esto está contemplado. Bueno, luego, como volvíamos antes, al tema de los ingresos. En el caso sí de aquellas familias de bajos recursos, existen ciertos subsidios, ya sea para adaptar un baño, para modificar accesos, para hacer accesibles las unidades habitacionales. Pero es una materia pendiente que hay que trabajar y reforzar, sobre todo articulando con los organismos. Esto es algo que desde la agencia impulsamos a través de un gabinete transversal, bien decías, son muchos los temas en discapacidad, ningún organismo solo puede ir trabajando, pero lo que hay que hacer es articular y meter la temática en cada uno de los demás organismos. En cultura, en vivienda, todos tienen que tener la mirada y entender esta diferencia que hay hacia el colectivo de personas con discapacidad. Bueno, Germán, vamos a ir a una pausa, ¿sí? Y vamos a seguir hablando. Enseguida nos vamos a meter con el tema de lo que quiere la ley o lo que pretenden, digo, porque también se han dado estas audiencias que pretendían, obviamente, hablar de las necesidades concretas, directamente de las personas que tienen discapacidad, para entender cómo se tenía que armar esta ley. De eso hablabas también la semana pasada, pero enseguida nos vamos a meter cuál va a ser el rol del Estado a partir de esta nueva ley. De eso hablamos después del corte, ¿te parece? Perfecto. Dale. Estamos en Chat Político, en el 30 de la TDA. También recuerden que pueden volver a vernos en YouTube y en www.unidiversidad.com.ar van a tener acceso a Señal U y a poder ver el programa nuevamente. Será hasta dentro de unos minutos nada más. Vamos al corte. Bueno, en esta edición de Chat Político seguimos hablando de discapacidad en Argentina y lo hacemos con Germán Ejarque, contador público y director de Participación Ciudadana, a quien tenemos ahí a través de una videollamada. Germán, había quedado pendiente un tema que nos parece interesante y es qué cambios pueden haber en relación a el rol del Estado en este compromiso que debe tener con las personas con discapacidad, pero que además debe ir cambiando. Lo hemos planteado en el programa anterior, esto de siempre el Estado ha tenido como un rol muy paternalista, pero la idea es que a partir de esta nueva ley eso se modifique, porque
las personas con discapacidad necesitan una vida más autónoma y el Estado y la sociedad lo deben entender, ¿no? Así es. Si hay algo que es una deuda que se tiene con el colectivo, justamente respetar el derecho a la autonomía. La autonomía en la toma de decisiones, en elegir cómo queremos vivir nuestras vidas. Para darte algunos ejemplos, todavía sigue estando vigente a nivel judicial la declaración de la incapacidad jurídica. Cuando se pide la curatela, la designación de un tutor, lo que se está decretando es la muerte civil de una persona. Aquella persona que es declarada incapaz no puede contratar, no puede casarse, no puede tener bienes a su nombre. Y eso es algo que empezó a cambiarse cuando se reforma el Código Civil y Comercial. Empieza a cambiarse la mirada de un curador para cambiar a lo que es las figuras de apoyo, que son aquellas personas que van a asistir en la toma de decisiones, de acuerdo al caso, decisiones que tengan que ver con la salud, con la administración de un patrimonio, eso a nivel judicial. Y lo que más nos está demandando la sociedad, que lo hemos visto en las audiencias, es la figura del asistente personal, que viene a garantizar justamente esta autonomía. Mirá cómo van cambiando los términos. Sí. Del acompañante terapéutico, lo terapéutico tiene que ver con la salud, lo cual no está mal, en muchos casos es requerido. Después, por ejemplo, el Mendoza, la OSEP, la obra social, financia un auxiliar domiciliario, con lo cual recibimos a la persona con discapacidad a su domicilio, y el término de asistente personal es mucho más amplio porque no está circunscrito ni a un domicilio y uno puede utilizar esta asistencia, ya sea para trabajar, para ir a practicar algún deporte, alguna actividad cultural, y viene a garantizar esta igualdad de oportunidades, que uno pueda desenvolverse libremente con los apoyos que necesita, en este caso con la figura de un asistente, que es algo que se nos está pidiendo, que la agencia lo está trabajando, desde el directorio de prestaciones, para incluir esta figura y que las personas con discapacidad del país puedan acceder a este asistente personal. Germán, creo que dijiste cosas que realmente son muy interesantes porque recién decíamos, bueno, frente a la ley, frente al Estado, deben cambiar ciertas cosas, pero la sociedad también las debe cambiar. Digo, cuesta pensar a las personas cercanas a aquellos que tienen discapacidad, por ahí les cuesta entender que quieren ser más autónomos, que tal vez quieren vivir solos. Digo, también nos tenemos que reeducar en ese tema, ¿no? Sí, sin duda. A ver, será sobre todo el caso en personas con discapacidad de tipo intelectual, muchas veces la misma familia, y en otras discapacidades también, las que tienen el temor a que formen una familia, que tengan una pareja, que decidan irse a vivir solos. Toda esta sobreprotección no es únicamente del Estado, esto está enraizado en la sociedad. Es la familia la que muchas veces limita, por amor, ojo, no lo hacen por maldad, pero esta sobreprotección termina haciendo daño a la persona con discapacidad. Esto es algo que se ve muchísimo, por eso siempre invitamos a la familia, aquellos que tienen algún hijo con discapacidad, a que lo traten de la misma manera que tratan al resto de sus hijos, que les permitan viajar en transporte público, tener sus amistades, en fin, tomar sus propias decisiones. Germán, lo repasábamos el otro día, pero quería hacer hincapié en esto que hablábamos de los ingresos de las personas con discapacidad, aquellos que tienen alguna pensión, y esta incompatibilidad que hay con la posibilidad de, bueno, si van a conseguir un trabajo, tienen que hacerlo en negro, o a veces desisten de trabajar porque inmediatamente y automáticamente le dan de baja esa pensión. Digo, eso también es una manera de destrato a las personas con discapacidad, porque es como, en definitiva, como tal vez pensar que no están en condiciones de poder ser independientes a la hora de, volvemos a lo mismo, ¿no? De vivir, de ser más autónomos, ¿no?
Sí, sí, sí. Como decíamos, el monto de una pensión es muy bajo, es en promedio cerca de 26.000 pesos. Una persona, una familia no vive con ese ingreso y era un límite, estaba condicionando la posibilidad de uno realizarse, de poder incluirse laboralmente, de hacer un emprendimiento. Y en esto sí tenemos la certeza de que la ley va a avanzar, va a eliminar estas incompatibilidades o aquella otra que prohibía tener bienes. Esta contradicción que había de una ley que garantizaba una reducción impositiva para la compra de un vehículo, pero a la vez la persona tenía un vehículo, le quitaba la pensión. Con Claro. estas compatibilidades, la ley tengo la certeza de que las va a eliminar y que, bueno, las personas con discapacidad van a poder insertarse en el mercado laboral. Ahí habrá que trabajar con la sociedad para que se generen estas oportunidades, no solamente desde el Estado, sino que el sector privado también pierda el miedo a lo distinto y se animen a incluir laboralmente a personas con discapacidad. Es inevitable hacer comparaciones, Germán, y a mí se me ocurre pensar un poco en esto del camino que han hecho para tener una nueva ley, si la mejora de ingresos es uno de los reclamos seguramente más comunes y en todas las regiones del país, si está contemplado la posibilidad de hacer alguna modificación que permita que mejore ese ingreso y por el otro, esa comparación que te digo yo, ¿qué pasa en otras partes del mundo o un poquito más cerca a nivel regional con las personas con discapacidad? ¿Qué tipo de ingresos tienen? ¿Tienen alguna pensión del Estado? ¿Cómo es? Bien, en cuanto a los ingresos, no se ha contemplado cambios en el monto, porque bueno, el monto, como decíamos, está atado a la jubilación mínima. Por ende, va de la mano, a medida que aumenten las jubilaciones en el país, van aumentando los montos de las pensiones. La única ventaja que se tiene es la eliminación de esta incompatibilidad, lo cual va a permitir en muchos casos, lamentablemente no en todos, porque hay personas con discapacidad que no tienen la posibilidad de incluirse laboralmente, de hacer algún emprendimiento, pero de generar otros ingresos sin perder esta pensión. Y el acompañamiento de la familia a la hora de, como también decíamos, de esta reducción horaria en el trabajo para que no deba uno de los padres renunciar para dedicarse al cuidado, lo cual termina incidiendo en el nivel de ingresos de la familia. Y en cuanto a nivel regional, Argentina, en cuanto a protección social, está a la vanguardia, al menos acá en Latinoamérica. Ya si lo comparamos con Europa u otros lugares, tal vez no pasa lo mismo, pero a nivel local hay toda una cobertura que más allá de lo económico tiene que ver con la salud. La salud que implica un gasto que termina también incidiendo en lo económico porque tanto la medicación, tratamientos, transporte o elementos ortopédicos tienen un costo elevado que en nuestro país lo sostiene el Estado Nacional. Tal cual. Bueno, Germán, vamos a ir a una nueva pausa y enseguida ya nos vamos a meter cómo está el proyecto actualmente, porque sabemos que día a día va dando distintos pasos, así que queremos saber cómo se encuentra en la actualidad. Pero eso en el próximo bloque. Ya regresamos. Estamos en el último bloque de Chat Político. Estamos también presentes en el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD. Gracias por vernos. Pero si ustedes quieren tomar contacto con nosotros, pueden hacerlo a través de las redes sociales. Como decimos siempre, estamos en todas, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Así es que si tienen alguna inquietud, la pueden hacer conocer a través de nuestras redes sociales. Seguimos hablando de discapacidad en Argentina con Germán Ejarque, contador público y director de Participación Ciudadana, a quien tenemos ahí del otro lado. Y bueno, lo hemos dicho, se viene trabajando, distintos organismos, personas con discapacidad vienen trabajando en esto de empezar a plasmar una nueva ley. La pregunta es, Germán, ¿cómo está ese proyecto ahora? ¿Qué podemos esperar? ¿Y cuáles serían los próximos pasos que se van a ir dando? Bien, bueno, el pasado, el 15 de junio, terminó
el plazo para recibir aportes, o se recibieron cerca de 2.000 aportes por correo electrónico, estuvieron las audiencias que se hicieron en todo el país. Ahora arrancó un trabajo interno que es bastante arduo, se están sistematizando todos los aportes recibidos, ya sea por correo, por audiencias o formulario, para dividirlo de acuerdo a los ejes temáticos que se habían preseleccionado, que eran protección social, educación, trabajo, salud, bueno, en fin, todos estos ejes, para, en base a esto, elaborar un proyecto. Hay todo un equipo legal especializado en técnicas legislativas que va haciendo las distintas redacción del proyecto, teniendo en cuenta también el marco jurídico. Sí. La idea es elaborar un informe sobre todos los aportes que se han recibido y también dar una respuesta para aquellos aportes que han sido rechazados. Voy a dar un solo ejemplo de aportes rechazados que tiene que ver con la asistencia sexual. Bueno, habían aportes que pedían justamente que el Estado garantizara el acceso a la asistencia sexual. Esto como tal no puede contemplarse porque iría en contra de otra legislación, la que tiene que ver con cuestiones de trata, y bueno, esos aportes se van a contestar y se van a dar los fundamentos de por qué han sido descartados. Pero en lo demás, bueno, cuando esté el proyecto redactado, empezaremos una ronda que espero que sea rápida de consulta nuevamente con la sociedad civil, y la idea es que en agosto se pueda estar presentando a través del presidente de la Nación a la Cámara de Diputados de la Nación para que ingrese el proyecto. La pregunta ahora, Germán, es a partir de si surge esta nueva ley, que es por lo que ustedes vienen trabajando, digo, ¿se derogaría la anterior o sería una modificación? Se derogaría la anterior, que es la 22431, que es una ley que bueno, fue hecha en dictadura, no pasó por el Congreso. Se derogaría y entraría en vigencia esta nueva ley. Ahí quedará a ver, luego lograr el apoyo de los legisladores en todo el país, y luego también pedir que las provincias adhieran a esta ley. Sería un trabajo bastante largo. Claro, porque a partir de una ley nacional las provincias tienen que adherir. Y la otra pregunta que seguramente se deben estar haciendo aquellos que obviamente están pensando en todo lo que va a significar esta nueva ley es ¿cómo se va a garantizar que se aplique? ¿Cuál va a ser el rol de la Agencia Nacional de Discapacidad en esto también? Bien, en esto uno de los aportes que se hizo fue establecer una especie de defensoría que esté dentro del ámbito de la Defensoría del Pueblo, que actúe como organismo de contralor en la aplicación de esta ley. Y la agencia, como órgano rector, será la encargada de diseñar las políticas públicas que faciliten el cumplimiento de esta ley. Como por ejemplo lo que hablábamos del asistente personal, claro. Es la Agencia Nacional de Discapacidad la que deberá reglamentando y buscar la financiación para que sea accesible a todos los ciudadanos del país. Me quedé pensando un poquito en esto que hablábamos más temprano, ¿no? De cuál va a ser el rol, porque también más allá de que las provincias adhieran, también dentro de cada jurisdicción va a ser importante el rol que los ciudadanos y las ciudadanas también de alguna manera ejerzan como aquellos que de pronto pueden ir y reclamar. Digo, también va a ser importante el compromiso social que tengamos nosotros, ¿no? Sí, en este tema y en todos los demás. Siempre le digo que nosotros tenemos que estar formados e informados, conocer nuestros derechos, entender que no son dádivas, que no son favores, y como tales tenemos que exigirlos y hacernos escuchar. Esto es algo que siempre señalamos, depende mucho de nosotros. En las personas con discapacidad a veces nos hemos visto debilitados, sobre todo con las obras sociales. Uno cree que está pidiendo un favor. No, en realidad es un derecho que se está vulnerando y como tal debemos exigirlo. Y además va a ser fundamental, Germán, se me ocurre pensar, para no tener que recurrir a un amparo judicial, ¿no? Para poder garantizar que se cumplan los distintos servicios que se tienen que prestar. Sí, la verdad que esto sería lo mejor, poder evitar la judicialización que es tan
costosa y que es inaccesible muchas Para veces para la familia. Sin duda. Germán, te queremos agradecer estos minutos con nosotros nuevamente aquí en Chat Político. Y bueno, seguiremos el tema muy de cerca para ver cómo va avanzando y ojalá tengamos pronto esa nueva ley. Ojalá. Bueno, les mando un abrazo y a disposición siempre. Un abrazo para vos y tu familia. Será hasta la próxima. Ahí pasaba Germán Ejarque, contador público y director de Participación Ciudadana, hablando de este proyecto de ley para una nueva ley de discapacidad y también de cuál es la realidad que viven las personas con discapacidad en nuestro país. Punto final para esta edición de Chat Político. Nosotros los invitamos a que vuelvan a ver el programa en nuestro canal de YouTube. Recuerden, nos buscan como Señal U, a Universidad, y van a poder ver nuevamente este programa y todos los programas que ustedes quieran volver a repetir y volver a tal vez a tener esos detalles interesantes que tienen y que salen a partir de las entrevistas de Chat Político. Será hasta la próxima.